pasaje de este domingo hace parte de una gran sesión narrativa que inicia en el capítulo 4, verso 14, y termina en el capítulo 9, verso 50, donde se describe el ministerio de Jesús en Galilea. El pasaje está ubicado en las últimas acciones de Jesús antes de subir a Jerusalén. En esta gran sesión podría decirse está el corazón de la praxis misionera de Jesús, en la que también están involucrados los discípulos que han sido enviados a la misión en el capítulo 9, versículos 1 al 6. La sesión donde está el pasaje, en la cual hay mucho movimiento para Jesús, podría describirse en tres acciones. La primera, curar a los enfermos y liberar a los endemoniados. La segunda, confrontar las enseñanzas de los letrados. Jesús presenta una interpretación más profunda y práctica de la ley. Y la tercera, instruir a la gente en una comprensión de la ley más desde la caridad y el amor que desde la legalidad. Otro aspecto para considerar es que el pasaje de este domingo tiene como marco normativo la misión de los 12, que como ya dijimos inició en versículos anteriores, y la inquietud de Herodes frente a Jesús, que inicia en el verso 7 al 9. Valga aclarar que la inquietud de Herodes no es moral, por haber matado a Jesús, sino más bien una duda por la afectación de sus intereses. Analicemos el texto desde esta posible estructura. Primero, los discípulos regresan de la misión y relatan a Jesús lo sucedido. Posterior a esto, Jesús los invita a un espacio de retiro y de descanso. Segundo, la gente sigue con la necesidad de ser instruida y de ser sanada. Esa necesidad se expresa en el seguimiento que hacen de Jesús. Tercero, Jesús se acoge a la multitud y lo sigue, lo que implica suspender el descanso y el retiro que se había propuesto en el verso 11. Esto implica volver nuevamente al trabajo misionero, es decir, a enseñar, a curar. Cuarto, los discípulos siguen con el interés del descanso. Por eso, al caer el día, le piden a Jesús que despida a la multitud. Quinto, la respuesta de Jesús no es despedir. Nuevamente su intención es acoger. Él quiere ser el catalima, es decir, el albergue, el descanso. Y ahora no solamente para enseñar y sanar, sino también para alimentar, para dar vida. En ese sentido, los discípulos son desafiados a darles de comer. Sexto, los discípulos son tímidos frente al desafío, pero tampoco se niegan. Por eso le dicen, Maestro, hay 5 panes y 2 peces. En esa respuesta a la invitación de Jesús está la respuesta del mundo pagano a la buena noticia. 5 y 2 son 7. Esas son las naciones que estaban en Palestina antes de ser conquistada. Séptimo, la acción litúrgica de Jesús, que no solamente es de multiplicar panes, es un acto profundo de fe en el que vemos reflejado un rito primitivo de corte eucarístico. Primero, Jesús toma el pan y los peces, luego levanta los ojos al cielo, después pronuncia la bendición, posteriormente parte el pan y lo da a los discípulos para que ellos lo sirvan a la comunidad. Octavo, luego viene la diaconía de los discípulos, es decir, ellos se convierten en servidores del pueblo que lo alimentan integralmente. Y noveno, la multitud queda saciada y el resultado de esta celebración, donde se ha sanado, se ha enseñado la palabra y se ha partido el pan, es la creación de la comunidad, reflejada en los 12 canastos llenos. Miremos ahora los verbos. El primero es relatar o relatan, como aparece en el texto. Este es un verbo en auristo, que quiere decir que cuando se describe una acción pasada, pero en la que existe una connotación de involucrar al oyente, en este caso a Jesús, como si estuviera volviendo a ocurrir lo sucedido. En este momento, Jesús realiza 2 acciones, tomar a los discípulos y retirarse con ellos a otro lugar. En esta acción de Jesús podría indicar que hay una situación de peligro con Herodes, por lo que el narrador nos ha contado en los versos 7 y 9 de este mismo capítulo. Es posible que Jesús quiera proteger a los discípulos. El segundo verbo está expresado en la acción de la comunidad o de la multitud que sigue a Jesús, seguirlo. Dice el narrador que la gente al saber que era Jesús lo siguen. Este verbo puede ser la descripción del éxito de la misión de los 12. La gente primero supo de Jesús por el anuncio de los 12. Ahora lo experimentan personalmente. Lo que los discípulos han dicho del reino y de Jesús los ha cautivado. El tercer verbo es acoger, que hace referencia a la acción de Jesús.
La multitud ha sido invitada a participar del reino por la misión de los 12. En este caso, Jesús, como anfitrión, los acoge para el banquete que tendrá lugar después. Por eso no puede despedirlos, más bien Jesús los restituye del cuerpo, alimentándolos, sanándolos, y de la ignorancia, enseñándoles, para luego llevarlos a la mesa común. El cuarto verbo es darles de comer. Es la acción entre Jesús, los discípulos, hacia la multitud. Comer es igual a vivir, pero comer implica comprar y por tanto vender. Este esquema produce una economía de muerte. En tiempos de Jesús, muchos pobres tenían incluso que endeudarse para comer, es decir, para vivir. Decirles a los discípulos que ustedes les den de comer y luego ponerlos a servir a un ejercicio de diaconía es la invitación a abrir los ojos a una economía de vida que es posible en una comunidad que entiende el significado del dar. Quisiera compartirles ahora algunas pistas para la interpretación del texto. La escena descrita bien podría ser un paralelo entre el libro del Éxodo, cuando el pueblo debe salir de Egipto, comer a prisa la Pascua para proteger la vida. Pero ahora con Jesús, la comunidad total, hebrea y cristiana, expresada en los números 5.000 hombres, si tomamos la organización de Israel dada por Moisés en Éxodo 18:25, y los 5.000 que conforman la iglesia primitiva después de Pentecostés en Hechos 4:4, ya no corre ese peligro. Jesús, el primer acto que hizo fue alejarlos de Herodes. Por eso se sientan sobre la hierba para comer el pan y compartir la vida con tranquilidad, aunque el día esté cayendo. El texto es una clara expresión de comunión entre el pueblo pagano, origen posible de la comunidad lucana, que ha creído en Jesús y en la promesa, y el pueblo hebreo. En Jesús, nuevo Moisés, que organiza el pueblo, esta integración es posible. Todos se sientan a la mesa de la creación, sobre la hierba, para comer porque están ya en la tierra prometida. Y por último, todo el marco de comunión del texto tiene como trasfondo la celebración de la fracción del pan, signo de una unidad compacta como lo fue Israel cuando salió de Egipto, en donde la comunidad reunida junto a Jesús encuentra la catalima, es decir, el albergue, la posada, el descanso, o como lo creyera el pueblo hebreo, la Shekinah prometida por Dios para su pueblo, y este pueblo ya unido con el pueblo pagano y el pueblo judío. En el contexto de la doble fiesta que celebramos este domingo, la litúrgica por un lado y la democrática por el otro, les extiendo el llamado de Jesús a permanecer como comunidad de hermanos, que unidos y reunidos celebramos la fe y la esperanza en ser una sociedad más equitativa, más justa, más solidaria, más fraterna. Que la celebración litúrgica del Corpus Christi nos recuerde que en Jesús está nuestro albergue, nuestro descanso y sobre todo la posibilidad de llegar a ser no solamente una sociedad, sino una verdadera comunidad social.